son y 5, así que voy a proceder a presentar a la licenciada en bioquímica María Jimena Werbi, que es bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata. Nos va a presentar este trabajo, como nos contaba ella, está hecho bajo la dirección de 3 personas porque ella tiene un doble lugar de trabajo en el IUFP de La Plata, que ahí está abajo, y en el CEMET de La Jaureche, del Hospital El Cruce. Eh, bueno, ahí nos estaba contando que el laboratorio ganó un espacio en el Hospital El Cruce, que los laboratorios son muy nuevos y que tiene esta dirección entre 3 personas justamente por esto de que necesita 2 lugares de trabajo y que la Universidad Jaureche todavía no tiene posgrado, no tiene programa de doctorado. Entonces ella, que terminó su grado en La Plata, su posgrado también el doctorado lo registró en La Plata y ahí tiene de codirectora Griselda Moreno y después en los laboratorios del Cruce para la Universidad Jaureche la dirigen el doctor Alejandro Guerra y Micheline Flavia, creo que dijo que se llamaban, no Sí, sé. Bueno, ya como dije entonces, Jimena es bioquímica, ahí está Griselda que es la directora, no sé, no estoy viendo, no sé si los otros están, pero te escuchamos. Buenísimo que nos vengas a contar lo que se está haciendo en lugares nuevos. Así que, bueno, gracias Eloisa por la presentación. Hoy quisiera comentar mi trabajo, parte de mi trabajo en el contexto de mi tesis doctoral respecto a la caracterización de derivados de membrana amniótica humana y su uso en el tratamiento de heridas dérmicas complejas. A modo de introducción, algo sobre la placenta humana. La placenta humana está formada por el disco placentario, en esta imagen es lo que se ve en esta parte, el cordón umbilical y un conjunto de membranas estrechamente vinculadas, que son la amniótica y la coriónica. La membrana amniótica es la interna, la que está en contacto con el líquido amniótico y con el feto, y tiene una porción epitelial y una porción estromal. Con las células madres derivadas de membrana amniótica trabaja Julieta Maimó y Rodrigo Riedel, con quienes tenemos una línea de colaboración. No voy a comentar resultados de esa parte, pero bueno, está establecido el vínculo para estudiar la parte celular en sí misma de la membrana. A nosotros, o a mí en particular, lo que me interesa es trabajar con lo que queda del tejido, es decir, con las secreciones de las células o los componentes acelulares, y ahora en breve voy a comentar un poco más de esto. La membrana como tejido se viene usando para patologías oculares y para heridas como un tejido que se implanta igual que un trasplante de órganos, ¿sí? Eso se centraliza en el Hospital Garraham, en el banco de tejidos, y la forma de elección, digamos, es la forma criopreservada, que requiere, como les comentaba, de criopreservación, un implante quirúrgico, es decir, ingresar a un quirófano y de los recursos humanos especializados para realizar esa implantación, y por tanto la colocación queda limitada a un único uso, es decir, sobre esa herida, ya sea en ojo, en piel o en el tratamiento que se designe, va a realizarse una única colocación del producto, o del tejido en este caso. Entonces, surge desde el banco de membrana amniótica Amnios la generación de derivados liofilizados del tejido, que a diferencia de la forma criopreservada, permitirían una conservación a temperatura ambiente, el uso directamente del producto en el consultorio por el médico que esté autorizado, o en el hogar por el paciente que ya haya aprendido a utilizarlo, y esto permite y facilita la realización de un tratamiento continuo con una dosificación progresiva y continua de los componentes activos del derivado de membrana. Una cuestión a tener en cuenta es que por el procesamiento que lleva el tejido para generar estos derivados,
se pierden los componentes celulares directos. Hay otra forma que se genera, digamos, el banco de membrana genera varios productos. Una de las formas que también voy a comentar en mis resultados es la forma líquida, que es la que también tiene más descripción a nivel bibliográfico. Entonces, nuestra propuesta general implica un abordaje de trabajo en equipo entre el banco de membrana amniótica, el laboratorio de trasplante de órganos de la Facultad de Medicina de La Plata, en conjunto con el IFP para el desarrollo de modelo animal, el establecimiento de protocolos médicos que permitan el uso aprobado en hospitales como el Cruce, el Posadas y el CEMIC para evaluar la efectividad y la seguridad de estos apósitos, y estudios in vitro que colaboren a dilucidar los mecanismos que están involucrados a nivel celular o de inmunomodulación para la evolución de heridas que se viene observando a lo largo de los últimos años, que ya se usó en pacientes, estos derivados. Entonces voy a empezar a comentarles algo sobre el banco de membrana. Desde el 2020, estos resultados están registrados hasta diciembre del año pasado, pero obviamente seguimos, digo seguimos porque todos nos sentimos parte del banco de membrana. El director del banco de membrana es Alejandro Guerra, que también es mi director de tesis. El banco de membrana viene recibiendo placentas desde 2020 hasta la actualidad, procesando 662. Es un número mucho mayor al procesado, por ejemplo, por el Hospital Garrahan, por las particularidades de los productos que se generan, ¿no? El destino de estas placentas procesadas, en el 83% de los casos, fue a hospitales públicos y el 17% al privado, y acá listados los hospitales con los que venimos estableciendo convenios. Hay convenios con hospitales de todo el país. Y 744 pacientes recibieron algún tipo de tratamiento en este periodo de tiempo, ya sea en la forma de apósitos, parches o insertos. En ninguno de estos casos se observó una reacción adversa al producto, lo cual ya de una forma, digamos, no protocolar, pero aporta a la seguridad, a informar sobre la seguridad del producto. Bueno, recién les mencionaba entonces los distintos derivados que se pueden generar. La forma parche, o que le llamamos parche, corresponde al tejido que se secciona, como se ve en esta imagen, se liofiliza, se envasa y se esteriliza. La otra forma de presentación es el apósito, que corresponde a un homogenato del tejido. Acá no es el tejido directamente, sino que es el homogenato del tejido, que se liofiliza en una caja de Petri, se envasa en sobre y luego se esteriliza por radiación gamma. La forma líquida corresponde al tejido homogeneizado, centrifugado, y se almacena en forma estéril el sobrenadante líquido directamente. Trabajamos también, en particular, Matías Rotela, que es bioquímico, egresado de la Jauretche, hizo su tesina final caracterizando los derivados de cordón umbilical. O sea, es un apósito, pero generado a partir de cordón umbilical. En las fotografías que se ven al pie, son coloraciones de hematoxilina y eosina de cortes transversales de estos derivados, en los que en el caso del parche se observa, digamos, que se conserva la estructura del tejido, la parte epitelial y la parte estromal, en tanto que en el homogenato esa estructura se pierde, los componentes están más disgregados, con un poco más de aumento igual se pueden identificar componentes subcelulares porque el proceso de homogenización no genera una ruptura total de las células. En el caso del apósito generado a partir de cordón,
se observa una estructura mucho más fibrosa. Esto nos puede, digamos, ayudar para identificar distintos usos para cada uno de los derivados. Bueno, recuperando algo o repasando algo de las etapas de la evolución de las heridas, cuando se produce una herida aguda, lo primero que ocurre es la generación de un coágulo que evita la hemorragia, que frena la hemorragia, y va a generar una matriz que permite la migración de células para regenerar ese tejido a través de la constitución de un tejido provisorio, que es el que llamamos tejido de granulación. En este momento resultan eventos importantes el reclutamiento de neutrófilos para frenar la infección, la posible infección, la migración de monocitos que se diferencian a macrófagos y van orquestando la respuesta inflamatoria que se monta, y colaboran a la fagocitosis de los detritos celulares, tanto de bacterianos como del mismo tejido dañado y en reconstrucción. Estas dos primeras etapas, la primera que mencioné es una etapa que ocurre a lo largo de segundos o minutos, la segunda se le atribuyen días, y después ya pasamos a una escala de semanas en la que proliferan los fibroblastos, migran desde los márgenes de la herida, se diferencian a miofibroblastos contribuyendo al cierre de la herida por una tracción mecánica, y todo esto se ve acompañado del cierre propiamente dicho de la herida por migración de queratinocitos para formar el epitelio, o para volver a constituir ese epitelio que había sido interrumpido. Entonces, la constitución de esta primera matriz, que le llamamos tejido de granulación, va a contribuir a estos eventos de migración de queratinocitos, migración celular, para poder repoblar ese tejido inicialmente formado y que va a ir constituyendo una matriz que eventualmente a lo largo de meses o años va a remodelarse, reemplazando el colágeno tipo 3 que se depositó en ese tejido de granulación por colágeno tipo 1, acá se ven como fibras violetas, y que aportan a la fuerza, a la tensión de ese tejido, para volver a restituir, digamos, idealmente, el tejido original que tenía esa zona. Bueno, respecto a, digamos, continuando con este trabajo en equipo, intentamos implementar protocolos médicos para sistematizar las observaciones que en clínica ya venían haciéndose sobre la evolución favorable de las heridas. Y entonces pasar digamos, del uso en clínica por médicos autorizados por INCUCAI y CUCAIBA, en instituciones que tengan la aprobación también para el uso de los derivados de membrana amniótica, pero que fuera un uso discreto a un uso sistemático. Ese primer intento de sistematización en la observación lo hicimos en el contexto de Salud Investiga en el año 2021 con la doctora Carballo en el Hospital El Cruce. Pudimos registrar dentro del protocolo 4 pacientes, 3 de los cuales todos cerraron la herida dentro del tiempo protocolar establecido. 2 de ellos con tratamiento con membrana amniótica cerraron en tiempo menor al del tratamiento control. El problema de este grupo es evidente, es que solo un paciente de tratamiento control llegó al final del tratamiento. Entonces, establecer protocolos con grupos balanceados es uno de los objetivos que tenemos para poder llegar a conclusiones sobre la efectividad estadísticamente significativas. Este protocolo también nos permitió contribuir a la seguridad nuevamente, porque no se registraron reacciones adversas, y a identificar la incorporación total del apósito en el lecho de la herida en los 3 pacientes que fueron tratados.
En el Hospital Posadas, la doctora Carro llevó adelante un protocolo de tratamiento de pacientes con pie diabético, con úlceras de pie diabético. Acá se restringió el tipo de úlceras tratadas a estas en particular. En el anterior que mencioné eran heridas de miembros inferiores, pero de diversa etiología. Acá solo se referían a úlceras de pie diabético. Este estudio no tenía grupo control, sino que se llevó adelante el registro en 16 pacientes a lo largo de 2 años de la evolución de esas heridas, lo cual permitió caracterizar la cronodinámica del cierre de estas heridas, es decir, la velocidad de cierre en las distintas fases, que podrían usarse para hacer una comparación con valores históricos o bibliográficos de lo que es la evolución de una herida. En ninguno de los casos se identificaron efectos adversos y permitió llegar a una ecuación que estima el uso del producto, cuánto producto, es decir, cuánto de este apósito va a requerirse para el tratamiento de una herida en función del área inicial de la misma. Estos resultados los publicamos este año. Próximamente vamos a iniciar un nuevo protocolo, también con la doctora Carro, en el Hospital Posadas, en el que sí se estableció un grupo control y que prevé la toma de biopsias en distintos momentos del tratamiento para seguir la evolución a nivel histológico y de biología molecular. Entonces, con este fin que les mencionaba de poder hacer un seguimiento histológico y por biología molecular, surgió la posibilidad de trabajar con la doctora Jimena Rodrigo del CEMIC en un paciente que ella recibe bajo tratamiento con quimioterapia, que tenía una úlcera secundaria a una fascitis por una inyección intramuscular. La úlcera era muy grande, el paciente venía tratándose o venía siendo tratado con un VAC, pero debido a las hemorragias que tenía deciden reemplazarlo y se le ofrece, o la recomendación terapéutica era la implantación quirúrgica de piel, realizar un injerto de piel, lo cual requería una nueva intervención, un nuevo ingreso al quirófano. El paciente no quería, lo rechaza, o pide una alternativa, solicita una alternativa terapéutica, y surge la posibilidad de tratar parte de la herida con la matriz de colágeno bovino, que principalmente es colágeno tipo 1, que se usa a fin de preparar el seno de esa úlcera para realizar el injerto de piel, y un sector de la úlcera tratarlo con el derivado, con el apósito de membrana amniótica. Este es el que llamamos HAMP. Si la evolución no hubiera sido favorable, no hubiera tenido más alternativa que realizar posiblemente el injerto de piel, pero a los 50 días de tratamiento se observó que la zona tratada con Jampé tenía un frente de repitelización mucho más avanzado y una mejor calidad tisular a simple vista que la zona tratada con el derivado, con la matriz de colágeno, por lo que se decide continuar con el tratamiento con membrana amniótica en toda la úlcera. Se tomaron biopsias iniciales de las zonas a tratar, de cada zona a tratar, y a los 49 días también, digamos, respectivamente de cada zona. Y sobre estas biopsias realizamos estudios histológicos, tinción de hematoxilina eosina, rojo sirio y una inmunohistoquímica específica contra CD34 para evaluar vascularización. Y también las procesé para hacer una RT-qPCR y poder comparar la expresión génica a lo largo del tratamiento, comparando la expresión final contra la inicial y entre las zonas tratadas. A nivel histológico, las biopsias iniciales mostraron ser equivalentes, se veía el tejido adiposo y muscular subcutáneo y una dermis estrecha, debido a que esto era una úlcera que llevaba un mes de evolución, y que tras los 50 días de tratamiento vimos una dermis engrosada, coherente con lo que se observaba en la clínica,
Y en la biopsia no se llegó se tomó con el mismo punch, pero no se llegó a la zona de adiposo y muscular subcutáneo por este mismo engrosamiento. Entonces, tenemos en principio biopsias iniciales y finales tomadas de manera equivalente y zonas iniciales que luego fueron tratadas equivalentes entre sí al momento de recibir el tratamiento. ¿Qué diferencias notamos? En la zona tratada con membrana amniótica aparece una lengua de repitelización que está ausente en la zona tratada con matriz de colágeno. Hay un tejido de granulación más compacto, en el caso ya de estar instalado esta lengua de repitelización, una dermis papilar constituida, que estaba ausente en la zona tratada con la matriz de colágeno. Si miramos la profundidad del corte, se ve una dermis profunda más homogénea en la zona tratada con membrana amniótica, y esta zona correspondería al tejido neosintetizado, digamos, todo es tejido neosintetizado. La zona más profunda es la que tuvo mayor tiempo de evolución en la remodelación. En la zona media de la biopsia, en el caso de la zona tratada con matriz de colágeno, se veían estos cuerpos, como estas zonas cristalinas, refringentes, que nos llamaban la atención y primero pensamos que era un artefacto del preparado, pero al observarlo con el patólogo del hospital, detectamos que corresponde a una reacción celular granulomatosa a cuerpo extraño. Aparecen estos cuerpos rodeados de células fagocitándolos o intentando fagocitarlos. Antes de pasar a la cuestión de la vascularización, me gustaría destacar o recordar que la aplicación de la matriz de colágeno es única, es decir, hay un momento de aplicación con el fin de preparar ese seno de la úlcera para la implantación del el posible injerto de piel, que en este caso no se realizó. Entonces, luego se siguió el tratamiento con membrana amniótica que corresponde a seguir con la reconstrucción del tejido. Al momento de observar ambos cortes histológicos y procurar evaluar la vascularización a través de la observación de la hematoxilina eosina, no llegábamos a una respuesta concluyente, entonces optamos por realizar una inmunohistoquímica específica anti-CD34, que en este caso se ve en marrón las zonas que corresponden a reactividad positiva. Y al cuantificar las áreas CD34 positivas y analizarlas comparativamente, vemos que en la zona tratada con membrana amniótica hay una mayor positividad que en la zona de matriz de colágeno, en la tratada con matriz de colágeno. Este resultado histológico lo respaldamos con el resultado de biología molecular, analizando la expresión de VEGF. No había diferencias en la expresión de VEGF entre la zona que iba a ser tratada con membrana amniótica y la que iba a ser tratada con matriz de colágeno inicialmente. Sin embargo, al día 49 había un aumento en la expresión en la zona tratada con membrana amniótica versus la zona tratada con matriz de colágeno. Vamos a comentar algo ahora sobre la síntesis y remodelación de la matriz extracelular, en particular la función del colágeno. Los colágenos preponderantes en piel son el 1 y el 3. El colágeno tipo 1 está formado es una triple hélice, pero es un heterotrímero, tiene dos genes, colágeno tipo 1A2 y la otra cadena, la colágeno tipo 1A1, en tanto que el colágeno tipo 3 es un homotrímero, perdón. Posterior a la expresión y síntesis intracelular, con las modificaciones respectivas de glicosilación, es secretado y como componente de matriz extracelular continúa su procesamiento, que culmina con el autoensamblaje en fibras. Ambos tipos de colágeno, el 1 y el 3, forman fibras, pero el colágeno tipo 3 tiende a formar una fibra más laxa, más de tipo reticular.
en tanto que el colágeno tipo 1 es más fibroso. Sin embargo, ambos conservan esta estructura de triple hélice que se ve en esta imagen, con residuos de glicina repetitivos hacia el interior y los cargados hacia afuera. Esta característica estructural permite identificar todos los colágenos o cuantificar todo el colágeno por interacción con un colorante específico, que es el rojo cirio, que es una molécula elongada y que nuevamente interactúa con esta triple hélice. Permite una interacción longitudinal con esta triple hélice. Además, otra particularidad de esta hélice es que, digamos, al ser tan simétrica, puede aprovecharse si los cortes teñidos son iluminados con luz polarizada, genera una birrefringencia, pudiendo determinar el tipo de colágeno que hay en el corte. El colágeno tipo 1 se observa en tonalidad roja-anaranjada, en tanto que el tipo 3 se observa en tonos de verde. Entonces realizamos esta tinción sobre los cortes. A la izquierda vemos el corte que corresponde a la zona tratada con membrana amniótica y a la derecha el corte que corresponde a la zona tratada con matriz de colágeno bovina al final del tratamiento. En principio la tinción es similar, manteniendo esta heterogeneidad en la zona central que nombrábamos y la mayor regularidad en la estructura de la tratada con membrana amniótica. Al observarlo con luz polarizada, se identifica una zona superficial verde, nuevamente corresponde a la zona de tejido de granulación o a la dermis papilar. Esa zona verde también aparece en la matriz de colágeno bovina, es decir, que estas zonas aparentan ser equivalentes. A medida que avanzamos en la profundidad del corte, se ve una regularidad en la disposición de las fibras rojas, ¿sí? Como en hebras, que en este caso, o en fibras paralelas, que en el caso del corte de matriz de colágeno no resulta igual de evidente, sino que parecieran haber depósitos más locales, focalizados del colágeno. De nuevo, en este caso es en fibras y en este caso son deposiciones locales. Si recordamos el corte teñido con hematoxilina de eosina, esta zona de deposición focal corresponde a la zona en la que se observaba la reacción granulomatosa cuerpo extraño. Y si recordamos la composición, que era de colágeno tipo 1, digamos, encontramos una limitante de esta técnica para analizar por lo menos este sector de la muestra, ya que nos estaría interfiriendo el colágeno tipo 1 bovino, que quedó en este caso depositado localmente. Pero a su vez eso nos está hablando del origen del colágeno que estamos observando, si es de síntesis o si es por de síntesis endógena o si es por deposición a partir del tratamiento implementado. Tomando imágenes, o sea, definimos regiones de interés con un área pequeña que nos permitía obtener al menos 10 fotografías por corte, espaciándolas una región de interés entre ellas, o sea, dejando libre una región de interés y volviendo a tomar fotografías de la zona más superficial y más profunda, son las que defino así como superficial y profunda. Y en la zona superficial, como les anticipaba, no vimos diferencias en la proporción de colágeno tipo 1 a 3 y es una proporción baja. En la zona tratada con matriz de colágeno, al aumentar la profundidad o al ir a una zona más profunda, vemos que se mantiene esa misma proporción. Es decir, no hay un incremento que era lo esperado. En tanto que en la zona tratada con membrana amniótica, sí hay un aumento en la proporción de colágeno 1 a 3 que resulta significativo. Entonces, esto de que nos habla de que a medida que pasamos a un tejido más profundo, aumenta la remodelación en el caso de la zona tratada con membrana amniótica. Y que esto no se ve en el caso de la membrana, de la zona tratada con matriz de colágeno. Esta reestructuración le otorgaría más resistencia al tejido profundo, tendiendo a lo que es la regeneración del tejido original. Mientras que en la zona superficial
se mantiene la estructura abierta del tejido de granulación o de esa dermis papilar que permite una migración celular o un avance de la lengua de repetilización, colaborando al cierre de la herida. Este resultado histológico lo respaldamos también evaluando la expresión del gen de colágeno 1 de una de esas cadenas, la A1 del colágeno tipo 1, a lo largo del tratamiento. En la zona tratada con membrana amniótica se mantuvo por debajo de 1, en tanto que en la zona tratada con membrana amniótica aumentó su expresión a lo largo del tratamiento, o sea, hubo un aumento de la expresión. Es decir, que en el caso de esta zona podemos hablar de una expresión, de un aumento de la expresión endógena y de una reestructuración del tejido asociado a una mayor expresión de gen de colágeno y no una deposición únicamente del colágeno externo, como en el caso de la matriz de colágeno. Siguiendo con nuestra intención de armar un trabajo en equipo, de poder afrontar esto desde múltiples perspectivas, intentamos armar o abordar el modelo animal con gente del Laboratorio de Trasplante de Órganos, Pablo Stringa y su equipo, que nos ayudó a hacer un primer abordaje con ratones, VALC, en el que se realizaron heridas en el dorso y se siguió la evolución de las mismas a lo largo de 2 semanas. Las heridas se realizaron con un punch de 6 milímetros y tijera en este primer intento, y a la mitad de los ratones se les colocó, como se ve acá, un trozo de apósito que quedaba justo dentro de la úlcera, igual que se implementa en un paciente. Después la herida se cubría y se mantenía húmeda a lo largo del tratamiento. No se aplicó, o sea, solo se aplicó la cura húmeda a los animales que correspondían al grupo control. Cuando analizamos, fuimos fotografiando las heridas a lo largo de esas 2 semanas y había una leve mejor evolución en el caso de los tratados con membrana amniótica, pero no llegaba, digamos, no pudimos detectar diferencias significativas en ese tratamiento a lo largo de estas 2 semanas. Las heridas evolucionaron de manera equivalente en términos de área. Sin embargo, al momento final tomamos biopsias de las heridas y también biopsiamos zonas equivalentes para tener la referencia del tejido normal, y lo que pudimos ver fue que en ambos tratamientos había un epitelio hiperdesarrollado, que corresponden a esta y a esta en comparación con esta zona, una dermis mucho más gruesa, de mayor profundidad en el caso de los animales tratados con membrana amniótica, que correlacionaban también con un mayor infiltrado celular y aparentemente una mayor vascularización. Digo aparentemente porque en estos cortes no realizamos la inmunohistoquímica específica. Al evaluar la deposición de colágeno, veíamos en el caso de la zona tratada con membrana amniótica una deposición mayor de colágeno que en la zona tratada con el tratamiento convencional, que es la cura húmeda, pero no se reestructuraba en estas 2 semanas la orientación de las fibras que tenía originalmente el tejido. Y esto también puede ser una cuestión de tiempo, ¿sí? En estas 2 semanas de tratamiento posiblemente no hayamos todavía llegado a la fase de remodelación del tejido. Cuando hicimos el análisis con la tinción de rojo cirio, digamos, observamos una correlación similar a los resultados de la tinción con tricrómico de Masson que comentaba recién. En esta imagen de acá, que corresponde a una biopsia del día 3, se pueden ver los márgenes aquí y aquí. En la del día 7 se ven mejor, aquí y aquí, de la dermis en rojo. La zona central, que es negra, corresponde a la úlcera en sí misma. No sé si se llega a ver bien, pero en esta zona aparece un amarillo
apenas verde y rojizo, que es el tejido de granulación. Y esta parte roja intensa que se ve acá corresponde al colágeno del apósito que se colocó. Este es un animal tratado con HAM, con el apósito, que al día 7 fue reabsorbido totalmente. Cuando analizamos estos resultados de las biopsias finales contra el tejido normal, vimos que en la zona tratada con membrana amniótica había una mayor área cubierta por colágeno, pero que ese tipo de colágeno, digamos, la proporción de colágeno 1:3, era equivalente en los dos grupos de animales. No había diferencias significativas en este aspecto, o no pudimos detectarlo. Entonces nuestro objetivo fue repetir un ensayo con un mayor N, lo hicimos con 40 animales y estamos procesando los resultados. Y esta descripción que yo hice cualitativa, histológica, estamos buscando un score que pueda permitirnos hacer una distinción eficiente de las diferencias que observamos entre ambos tratamientos, traduciéndolas a parámetros numéricos. Estamos evaluando el uso de un anillo contráctil, digamos, que evite la contracción, el cierre por contracción, y que haya una cicatrización por segunda intención, evitando el cierre por contracción que se da en los roedores. Y también estamos trabajando con el desarrollo de un modelo animal que tenga una condición de base que perturbe la cicatrización fisiológica, en este caso de ratas prediabéticas. Una de las hipótesis que manejábamos que podían explicar la no diferencia entre la evolución de ambos tratamientos es que los ratones, como no tienen de vuelta una condición ni proinflamatoria ni alguna alteración que genere un problema en la cicatrización, esas heridas no se verían significativamente mejoradas en su evolución por el agregado de membrana amniótica, cosa que podría sí ser significativa en el caso de existir una condición de base. Y también quiero destacar acá que, a pesar de los derivados que uso para el modelo animal, siguen siendo los de membrana amniótica humana, así que estamos haciendo digamos, hay una cuestión interespecie que no está siendo nociva para la evolución de estas heridas. Bueno, por último quiero comentarles algo sobre los estudios in vitro que realizamos para colaborar a dilucidar estos mecanismos involucrados en la evolución de las heridas. Recordando lo que les comentaba antes sobre cuál es la evolución esperada para una herida, uno espera que en esa primera fase de coagulación, bueno, haya una activación plaquetaria, seguida de un oleaje de neutrófilos para controlar la infección, casi en simultáneo con macrófagos que van poblando la herida para orquestar esa respuesta inflamatoria, y la migración de fibroblastos y células endoteliales en pos de generar la angiogénesis y volver a reconstruir esa matriz de colágeno que había sido interrumpida. Entonces decidimos trabajar con la línea THP1 de macrófagos y la línea HT1080 de fibroblastos y con fibroblastos humanos, para evaluar sobre ellas los efectos del agregado de derivados de HAM. Como les comentaba, el apósito liofilizado, este es el apósito liofilizado, y la decisión fue rehidratarlo con una segunda etapa de homogenización, y esto se centrifugó y se volvió a rehidratar y se volvió a centrifugar, quedándonos varias veces con el sobrenadante para constituir lo que sería la fase soluble del apósito. Estos derivados solubles son los que ensayé en los estudios in vitro que realicé. Y a modo comparativo usábamos la porción soluble del homogenizado del tejido, que se centrifugaba, quedándonos con el sobrenadante como HAM-L para comparación. Trabajé, como les comentaba, con las THP1, que primero las diferencié con PMA
a macrófagos, y sobre estas células diferenciadas son sobre las cuales realicé los ensayos con HAMP, evaluando primero la citotoxicidad por el método del MTT y la secreción de citoquinas por agregado de HAMP o de la porción líquida del tejido homogenizado y centrifugado. Por último, voy a comentar algo sobre la caracterización que realicé de los derivados o de las fases solubles de esos derivados en sí mismos. Mediante el método del MTT detectamos que no había citotoxicidad derivada de los componentes solubles de HAMP. En el caso de los macrófagos THP, además observamos la particularidad que hay un aumento de la actividad reductasa mitocondrial. En el método del MTT se crecen las células in cultivo, se siembra el mismo número en todas las fosas y se hacen agregados de diferentes concentraciones de la sustancia a ensayar, evaluando la generación de cristales violeta, de cristales de formazán, que se solubilizan y se lee su absorbancia, haciendo una referencia a la situación de las células control que no fueron tratadas. Entonces se calcula el porcentaje respecto a esas células control no tratadas. Y lo que vimos fue un aumento en la actividad mitocondrial, en el caso de los macrófagos. Para el caso de los fibroblastos, los HT1080 o los fibroblastos primarios, se mantuvieron alrededor del 100% de actividad, es decir, que no hubo perturbaciones respecto al control. A continuación, realicé un análisis de la secreción de citoquinas por parte de las células THP diferenciadas, recolectando sobrenadantes a las 6 y 20 horas posteriores a los estímulos modulatorios. En estos gráficos vemos abajo de todo la secreción de estas citoquinas o el dosaje de estas citoquinas en los sobrenadantes de las células solas, las THP sin tratar, con borde rosa, que son todos los casos superiores, corresponde a el estímulo con el EPS únicamente, o en celeste con el agregado de cantidades crecientes de membrana amniótica, es decir, de la parte soluble del apósito, o de la parte líquida de la membrana amniótica directamente en gris. Los efectos que se ven a 6 horas se marcan, los que se insinúan a 6 horas pasan a ser significativamente mayores a 20. Entonces, por ejemplo, en el caso de la citoquina IL-6 proinflamatoria, el LPS induce su secreción y hay una modulación negativa, o puede verse una modulación negativa, por el agregado de cantidades de estas cantidades de membrana amniótica. Acá no vimos efecto dosis dependiente. En cambio, en el caso de la citoquina TNF, sí hubo un efecto de disminución de la secreción de TNF, dosis dependiente, tanto por el agregado del derivado soluble de HAM como de la fase líquida directamente. Respecto a la secreción de interleuquina 6, vimos que había una inducción en la liberación de IL-10 por parte de HAMP o de los derivados solubles de HAMP, mucho más significativa en el caso del agregado de HAM líquida. Esto está descrito en la bibliografía, por eso era la referencia que usamos, digamos, lo ponemos como un control de secreción. Y en el caso de IL-8 vimos que sobre la inducción generada por el EPS había un aumento en la secreción de esta citoquina por agregado tanto del derivado soluble o del rehidratado como de la membrana, de la fase líquida de la membrana. Luego evalué el efecto en fibroblastos, que era otra de las líneas o de las células involucradas en la respuesta para el cierre de las heridas y la regeneración del tejido. En particular, quisimos analizar si había o no, o cuál era el efecto sobre la deposición de colágeno en cultivos de fibroblastos.
Para esto generé una monocapa de células a las que o bien no traté y dejé como control, o traté con HAMP durante 24 horas. Se retiraron los medios de cultivo, se fijaron las células, tiñeron con rojo cirio y ácido pícrico. La interacción es la misma que mencioné antes, la interacción específica con el colágeno depositado. Se sigue esa tinción con un lavado en condiciones ácidas para sacar el exceso de colorante y la elusión del colorante asociado con hidróxido de sodio a una cantidad definida, de tal manera que permita, por absorbancia de 540 nanómetros, la cuantificación del colorante que había sido retenido. Como les mencionaba, esto lo realizan las células sin tratar o con agregados crecientes de HAMP, y observé un aumento en la síntesis de colágeno, dosis dependiente, tanto para los fibroblastos primarios como para las células HT1080. A continuación evaluamos el efecto de HAMP sobre fibroblastos en cultivo respecto a la migración, como esa era nuestra intención. Para esto realizamos el ensayo de wound healing in vitro. Se genera una monocapa de células que estén a 80%, a 80 o 90% de confluencia, de tal manera que permita que se haga el ensayo sin que se levante la monocapa. Se interrumpe la monocapa con un tip, ¿sí? Todo trabajando obviamente en condiciones estériles. Esto es lo que corresponde, o lo que llamamos herida inicial. Esa herida se realiza en todas las condiciones y luego se establecen tratamientos control o fosas que corresponden a la agregada membrana amniótica. Posterior a las 16 a 20 horas de tratamiento, el tiempo se eligió asegurando que evitar la duplicación o minimizar la duplicación por estar debajo del tiempo de duplicación celular y a baja concentración de suero fetal agregado con el mismo fin. Y se observó cómo se repoblaban esas heridas. Esta herida inicial se repobla. Por una cuestión metodológica, tomamos la decisión de recurrir a una estrategia que implica la realización de una segunda herida a ese tiempo final, que es la que vamos a llamar H0 y que emula esta herida que había sido inicialmente aplicada o realizada. Esta fosa con ambas heridas se fija, se lava, se fija y se tiñe con cristal violeta. Se ve como se ven en esta imagen. Se fotografían todas las fosas, las que emulan a las heridas iniciales que llamamos H0, promediando las de todas las fosas. Entonces esto tiene un peso estadístico grande, muy grande diría. Y las heridas que fueron repobladas. De cada foto, que se toma a 2 por de aumento, que se sacan 3 fotos por fosa, se definen al menos 5 regiones de interés, llevando a tener, dependiendo del tipo celular, porque digamos, acá hay una cuestión metodológica, los fibroblastos primarios generan heridas mucho más como heterogéneas y es difícil encontrar zonas repetitivas, y por eso es que tenemos un ROI menor, podemos encontrar regiones de interés representativas en menor cantidad, y para los HT pudimos llegar a tener hasta 45, o sea, un N de 45. Bien, al agregar cantidades crecientes de membrana amniótica a los fibroblastos en cultivo, observamos un porcentaje de herida original menor, es remanente menor, es decir, que esta herida cierra más. En el caso de los fibroblastos primarios, el efecto es similar. En ambos casos, a la mayor concentración de membrana amniótica agregada, se observó una disminución significativa del porcentaje de la herida inicialmente realizada. Por último, quería comentarles algo sobre la caracterización que llevamos adelante sobre los componentes bioactivos para identificar o procurar identificar candidatos que expliquen la evolución que fui comentando hasta aquí. Perdón, Jimena, nada, sí, solamente para que después haya un tiempo para hacer preguntas, si esto lo podés acelerar, ya estamos en 55. Bien, última filmina.
Hicimos una cuantificación de proteínas totales que, como dije en los otros ensayos, nos servía para dosificar la cantidad de membrana amniótica agregada, una caracterización por TOL4 quedándonos con aquellos preparados que eran negativos, una caracterización o una cuantificación de las citoquinas que no arrojaron resultados significativos respecto al aporte de citoquinas en sí misma por los agregados realizados. Y en particular estamos trabajando con Silvina Lombardía, con la doctora Silvina Lombardía de la UBA, para la caracterización y cuantificación del ácido hialurónico presente en las muestras, que sabemos que hay y que hay resultados diferentes si la placenta es de origen de parto o de cesárea. Y lo mismo respecto a SLPI, que es un inhibidor de serin-proteasas. Estamos trabajando con el grupo del doctor Chuluyan también de la UBA. La postulación de este candidato es porque en animales knockout se observa una evolución negativa de las heridas cuando de nuevo no está presente el SLPI, el suministro de la forma recombinante restituye la evolución favorable y se asocia su función a una modulación de la inflamación por impedir la translocación nuclear de NF-κB. Identificamos como algo llamativo, primero que las concentraciones de este derivado, de esta molécula SLPI en los derivados respecto a la concentración de proteínas es mucho mayor, por ejemplo, que en suero, ¿sí? Que la concentración sérica es del mismo. En cualquiera de los derivados de membrana amniótica es mayor, pero en particular en las placentas provenientes de parto es significativamente, está significativamente concentrado. ¿Sí? Así que en conjunto menciono que el uso de estos apósitos liofilizados de membrana vimos que facilita el tratamiento de las heridas complejas y genera una mejor calidad tisular y un cierre de heridas en menor tiempo. Esto sobre todo respaldado por la observación clínica. Postulamos que este efecto estaría mediado por una modulación de macrófagos hacia un perfil M2 con una activa quimiotaxis, o sea, sosteniendo la quimiotaxis, que uno espera de un perfil más M1, pero que estaría presente en el M2, y la revascularización en ese tejido neosintetizado, facilitando ese proceso que mencionaba antes. Apoyado esto por la síntesis de colágeno para generar una matriz más resistente, similar a la previa a la herida. Bueno, agradezco a todos mis compañeros del CEMET, Matías, Natalia, Flavia, mi directora, Grisela, Alejandro, el director del grupo, Rocío, biotecnóloga de la UNCI, que está haciendo también la tesis con nosotros, y a toda la gente del IFP, en particular a Pablo Stringa por el LTO, que nos ayuda mucho con el trabajo con animales, Marina Viedma con la parte de biología molecular, bueno, y todos mis compañeros becarios que estamos todo el tiempo trabajando codo a codo. Como siempre, agradezco a las fuentes de financiamiento, que sin esto básicamente no podríamos hacer nada, a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, participamos en proyectos de investigación tratando de jerarquizar este aspecto de la universidad, que es una universidad joven y que está en pleno crecimiento toda la parte de investigación, a las fuentes tradicionales, CONICET, SIC, que soy becaria, y Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ESET. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Jimena. Wow, yo tendría un montón de preguntas, tengo un montón de preguntas, pero primero lo voy a abrir al resto porque como yo modero, pero la verdad es que no sabía nada de estos parches, de esto, así que toda una sorpresa. No sé si alguno quiere hacer una pregunta o empiezo yo. A ver. La verdad, un trabajito. Sí, desde muchos lugares. Eso creo que fue el desafío más grande, es esto que tratábamos de mostrar en esa filmina de querer abordarlos desde distintos lugares y no limitarnos solo al trabajo de mesada, que muchas veces es lo que nos resulta, entre comillas, más fácil, digamos. Conocemos las dificultades de eso y por ahí no conocemos las dificultades del trabajo o con médicos o con
más interdisciplinar. Entonces, bueno, siempre Bueno, lo voy a que... empezar yo porque los chicos están como tímidos. Eh, entonces voy a tratar de seguirte porque, bueno, supongo que es tan amplio. Yo entiendo que bueno, reciben las membranas de partos, entiendo, o cesáreas. Partos y cesáreas, ambas. ¿Vos te dedicás al aislamiento ese de la membranita? O sea, a mí me interesa lo que viene después, porque todo el procesamiento me parece que va a tener mucha influencia en qué mediadores van a buscar, o sea, qué sobrevive. Por ejemplo, esto que vos buscaste, citoquinas, a mí me parece que después de una liofilización y de todo ese manoseo, a mí me parece que las citoquinas son muy lábiles para que quedara algo viable. Por eso yo hubiera sido lo último que hubiera probado. Me parece bueno lo del ácido hialurónico y lo que yo quería preguntarte, dado que existen, como pusiste de control, los parches de colágeno, en estos parches tuyos de membrana amniótica, ¿no hay colágeno? ¿No está reportado que haya colágeno? ¿Eso está descartado? Sí, sí, hay colágeno, aporta. Ah, ¿Viste en una de las imágenes que mostré del modelo animal, en la que o sea, en esa es como es donde más claramente se ve, que se ve el borde de la herida, los márgenes de la herida y el apósito colocado en rojo. Ese rojo es el colágeno sí, por eso me llamó la atención, porque entonces el colágeno, porque a mí eso me parecía que era como un gran, que podía ser un gran factor en esto. Pero bueno, también estaba contrapuesto al otro colágeno comercial, que es bovino, si no me equivoco que dijiste, y que producía estos granulomas que siempre producen, que en los tratamientos estéticos aparecen como si evidentemente hubiera gran diferencia entre el colágeno animal y el colágeno humano. Si esto es, por eso estoy, mi hipótesis era que era el colágeno. Supongo que ustedes también suponen algo así. Sí, exactamente como lo mencionás, o sea, la colocación de esa matriz de colágeno es única, se coloca una única vez y a esa profundidad se ve claramente la reacción que no está presente en el caso nuestro, a pesar de que, como vos también mencionás, ambos productos tienen colágeno en su composición. Está bien, te voy a leer la pregunta de Ariel que no tiene micrófono, así no monopolizo yo. Entonces, Ariel o Karen, alguno de los dos que están usando la misma compu, preguntan en qué fase o fases de reconstitución de heridas complejas suponen que estaría actuando el tratamiento de HAM. Esa es una, o sea, en qué fase de la herida o la cicatrización de la herida entiendo. Y la dos es, ¿cuál es el criterio de elección? Claro, para usar un tipo de derivado u otro de la membrana amniótica, o sea, cuándo se utiliza parches, cuándo liofilizado, porque eso tampoco, como había distintos tipos. Claro. Respecto a lo de las fases, a ver, la descripción de fases, yo entiendo que es clara en una herida aguda, circunscripta a un área pequeña, y ahí uno puede identificar claramente una evolución sucesiva de las fases. La úlcera que yo mostré, la del paciente en el que tomamos las 4 biopsias, la de tiempo inicial y tiempo final, esa úlcera en lo que aparece como un tiempo cero, en realidad es tiempo cero de nuestro análisis, pero ya llevaba un mes de evolución. Entonces, eh, ahí la cuestión de las fases se solapan, se superponen y se desdibujan mucho. Entonces, por eso es que o que nosotros tratamos de dar una explicación más en torno a componentes celulares o a fases respecto a remodelación, por ejemplo, o no remodelación o síntesis de colágeno, pero no podría decirte es en esta fase. Sí puedo decir que promueve la quimiotaxis celular o sostenemos esa hipótesis o respaldamos esa hipótesis por los resultados experimentales, que hay una quimiotaxis de neutrófilo, que hay inducción de la vascularización, lo cual ayudaría también a la repoblación de ese tejido, y que hay remodelación. Digamos, esos serían... La otra era cómo elegís el tipo de derivados de los que producen ustedes. Bien, ¿cómo elegís los tipos derivados? Está Alejandro Berra, que es el director del grupo y quien tiene amplia experiencia en la parte oftalmológica, y ahí él puede hablarles un montón sobre la elección de esos derivados. En heridas complejas dérmicas usamos apósitos porque es un concentrado
de los componentes, básicamente es más grueso, es más, tenés más y ya está procesado. Entonces, para una herida compleja, estás entregando más principio activo en este recambio de 72 horas. Hay condiciones en las cuales se usa el tejido directamente, en patologías oculares, o que, por ejemplo, se quiere usar el otro que yo mencionaba, que tiene el de cordón, que tiene una matriz más resistente, más fibrosa, y que podría usarse, por ejemplo, para úlceras en ojos. Pero Alejandro les puede hablar Está extensamente. bien, creo que eso está relacionado con la otra pregunta de Ariel, que es cuál es el origen de la idea de utilización de estos derivados de membrana amniótica para la regeneración de heridas. ¿Qué se utilizaban oftalmológicamente? O sea, ¿cómo surge esto? Es lo que pregunta Ariel. Sí, en realidad el uso del tejido es descrito hace décadas, hace mucho tiempo que se viene usando el tejido como eh, algo favorable para el tratamiento de heridas. La cuestión era esta de que la implantación era única, el uso era de una única vez y la implantación era quirúrgica, esas limitantes. Entonces la generación de los liofilizados viene a poder sostener un tratamiento a lo largo del tiempo. Un paciente, por ejemplo, con pie diabético, tiene una herida crónica que se sostiene a lo largo de años. Entonces, poder darle una alternativa, una solución terapéutica a eh, no me sale la palabra, me bloqueé, a cortar el miembro, ¿sí? A la amputación, a la amputación, eh, una alternativa terapéutica era poder sostenerla en el tiempo, ¿sí? Que la implantación quirúrgica no lo permite. Entonces, bueno, esa es una de las grandes ventajas. Pues yo tenía más, también, o sea, nada, te hago dos preguntas más porque si no esto se va a hacer larguísimo. Tenía algunas sugerencias o preguntas respecto del último, de las últimas diapos que son más nuestra experiencia, que somos más experimentales. Sí, claro. Eh, vos en los sobrenadantes habías medido citoquinas, no dijiste cómo, no sé si por ELISA o no Sí, sé, en una de las, supuse que era por ELISA. Y sí. con respecto a los controles, vos tu control es no agregar nada. Y yo pensaba, porque vos, realmente un control ideal sería el disolvente de donde vos hacés los lavados, ¿me entendés? O sea, vos en Es medio, unos... sí, yo no, Ah, no sé si, tal vez no lo destaqué, está la bien. rehidratación del apósito la hago en medio de cultivo. Ah, La y tu coso es célula, medio. Ah, claro, perfecto. es en el mismo medio que están las células control. Digamos, la única diferencia sería en el positivo que uso el EPS para el estímulo proinflamatorio y después el agregado en situación equivalente, pero suplementado con lo que se extrajo de la membrana amniótica. Es más, Matías Rotela y Rocío Comito, que están también haciendo sus tesis doctorales, ellos trabajan sin hacer una segunda ronda de homogenización, sino que directamente dejan el tejido o el apósito en contacto con medio de cultivo en condiciones estériles y después se quedan con ese extracto y trabajan con eso. Serían distintas alternativas para hacer el estudio de la parte soluble de la membrana. ¿Qué es lo que ocurre o lo que especulamos que ocurre en la herida cuando se va rehidratando? Porque algo que dije al pasar y por ahí, frente a tanta información, resulta inadvertido, al momento de hacer los recambios de vendajes, las heridas, los apósitos que se colocan en las heridas desaparecen, se internalizan completamente al lecho de la herida. Eso en 72 horas. Y eso ocurre gracias a la rehidratación por el exudado que hay en la herida. Entonces, el rehidratar el apósito sería emular esa situación y observar, digamos, un intento de emular esa situación y observar cuáles son los componentes solubles que quedan o cuál es el efecto de esos componentes solubles. Otra cosa que a mí se me ocurrió pensar cuando miraba tus diapos, bueno, ya te digo que la idea me fascinó porque no tenía ni idea de estas cosas, al ser este sustrato biológico, estas membranas justamente biológicas, y vos dijiste que las esterilizaban por radiación, no son como más plausibles de ser contaminadas, no hay como les aplican algún antibiótico, algo, porque algo de plástico o algún apósito que no es una buena plataforma, esto a mí al principio me resultó como que rico para visitantes. Ah, no sé si entendí la pregunta. ¿Vos te referís a que la herida se infecte?
o a que Claro. se, o que haya Bueno, contaminación claro, microbiológica como que durante. la presencia del apósito contribuya a una posibilidad de que lo de la piel circundante avance sobre algo muy similar a la piel, ¿me entendés? La misma flora, Ujú. que esté favoreciendo eso. Me río porque parece que lo estoy vendiendo, o sea que tiene actividad antimicrobiana, o sea, está descrito tanto en el tejido como en los derivados la actividad antimicrobiana. Nosotros no la hemos caracterizado, nos gustaría trabajar con eso. En algún momento se intentó armar una línea con el laboratorio central y evaluarlo o cuantificar esto, pero está descrita y no se infectan, al contrario. Muy bien. Amalia, en relación a esto, pregunta si se usan también en quemaduras complejas. Sí, se usan en quemados. En realidad ese era uno de los primeros usos del tejido en sí mismo, pero de vuelta la cuestión era la implantación y la posibilidad de un único uso. Hay convenio con el Hospital San Martín de la Plata para el uso en quemados y digamos, yo no trabajo en eso, no hay una observación sistemática, no hay un protocolo de observación sistemática y de estudio con biopsias, porque además sería muy difícil por el tipo de pacientes, pero sí, se usan quemados también. Bueno, para mí estuvo espectacular, la verdad que lo defendiste re bien, además, vos que sos becaria todavía, creo que nos encantó, viste las preguntas, mirá que ninguno está muy cercano al tema, pero la verdad súper interesante conocer esto, me alegro mucho que hayan aceptado venir a contarnos, así que nada, los felicito, ahí veo al doctor Serra, bueno, a Grise, que es amiga, y a vos Jimena te felicito, ¿eh? Bueno, Buenísimo. Luisa, gracias por la invitación y por la No, atención. no. Chau, chau, gracias, muy bueno. Estaremos comunicándonos. Bueno, chao, Chau, chao. chau.